Un millonario árabe le pagó a una empleada de limpieza para que se convirtiera en su esposa, convencido de que todo estaba bajo control, pero en la noche de bodas, ella dijo algo que lo dejó completamente en shock. ¿Qué harías si tu futuro dependiera de un contrato que no has firmado con tu corazón? Esta pregunta resuena en la mente de Sheikh Khalil al-Rashid, mientras contempla la opulencia de su palacio en Dubái. A su alrededor, el lujo desmedido y la ostentación son testigos de su éxito como uno de los hombres más influyentes de los Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, a pesar de su riqueza y poder, Khalil siente una presión aplastante. La tradición familiar, como un yugo, lo obliga a casarse antes de cumplir los 30 años, un mandato que él ha ignorado hasta ahora. Pero el tiempo se le agota, y con él, la posibilidad de mantener su reputación intacta. En su mundo, donde cada decisión está impregnada de expectativas y normas culturales, el amor verdadero parece un lujo inalcanzable. Khalil es un hombre de contrastes. Por fuera es el epítome del éxito, atractivo, carismático y temido por muchos. Sin embargo, detrás de su fachada de poder se oculta un profundo vacío. Su infancia estuvo marcada por la soledad y la presión de ser el hijo perfecto, el heredero que debía llevar el legado familiar. La búsqueda de su propia identidad ha sido una lucha constante, y con cada año que pasa, la angustia aumenta. Su sueño de encontrar un amor genuino se desvanece, y en su lugar surge una decisión pragmática: contratar a una mujer para que se convierta en su esposa temporal. Así se encuentra con Sarah Carter, una empleada de limpieza estadounidense que trabaja en uno de sus hoteles de lujo. Sarah es el tipo de mujer que no se rinde fácilmente. Su vida en los Estados Unidos ha estado marcada por una serie de desafíos que la han moldeado, y su espíritu indomable es un reflejo de su lucha diaria. A una edad temprana, se encontró sola, enfrentándose a la vida sin el apoyo de una familia capaz de sostenerla. La deuda la ahoga, y trabajar como empleada de limpieza es solo una de las muchas formas en que intenta sobrevivir. A pesar de su situación, mantiene la esperanza de que algún día podrá liberarse de las cadenas de su pasado. Su sueño es simple, pero poderoso: construir una vida en la que pueda sentirse segura y valorada. La vida de Sarah cambia radicalmente cuando recibe la oferta de Khalil. Al principio, desconfía de toda la situación, pero la perspectiva de salir de la miseria y la presión de sus deudas la lleva a aceptar el acuerdo. Para ella, es solo un contrato, una forma de sobrevivir en un mundo que a menudo se siente hostil. Sin embargo, lo que no anticipa es el profundo impacto que tendrá esta decisión en su vida. El día de la boda, la sala está decorada de manera opulenta, con luces brillantes y flores exuberantes que adornan cada rincón. Pero, en lugar de emoción, una sensación de inquietud inunda a Khalil. Cuando se encuentran frente a frente por primera vez, se da cuenta de que la mujer que ha contratado no es solo un rostro anónimo. Sarah irradia una fuerza y dignidad que lo desconcierta. En un instante, todas las percepciones que ha tenido sobre el matrimonio y el valor de una persona se tambalean. Ella no es una simple empleada, sino una mujer con una historia que merece ser escuchada. El conflicto principal surge en el momento en que Khalil, con su mundo de privilegios y expectativas, se ve desafiado por la autenticidad de Sarah. Ella no está dispuesta a ser una figura decorativa en su vida, ni a aceptar un destino que le ha sido impuesto. Esa noche, cuando las luces se apagan y las promesas se hacen, la realidad de su situación se vuelve palpable. Khalil se enfrenta a la posible pérdida de control sobre su vida, y Sarah a la lucha por mantener su dignidad en un entorno que intenta despojarla de su esencia. Este choque entre dos mundos opuestos crea un ambiente tenso y emocionante, donde cada uno debe confrontar sus propias vulnerabilidades. Mientras los días pasan, la relación entre Khalil y Sarah evoluciona de manera inesperada. Cada conversación es un terreno de pruebas, donde las verdades ocultas afloran y las emociones se intensifican. Khalil comienza a ver en Sarah no solo a una mujer que ha aceptado un trato, sino a alguien con una inteligencia feroz y una pasión por la vida que lo atrae de maneras que nunca imaginó. Por primera vez, él se siente vulnerable, cuestionando el patrón de su vida
y la manera en que ha definido el amor y la conexión humana. El dilema moral que enfrenta Khalil es profundo. A medida que los sentimientos florecen, se pregunta si realmente ha comprado algo que no tiene precio, la oportunidad de amar y ser amado. La historia de Sara, marcada por la adversidad y la resiliencia, se convierte en un espejo que refleja sus propias inseguridades y anhelos. Por otro lado, Sara se enfrenta a sus propios demonios, luchando con la idea de ser vista y valorada más allá de su situación económica. Esta dinámica de poder, donde el dinero y la dignidad chocan, se convierte en el corazón palpitante de la narrativa. En un mundo donde las apariencias a menudo son más importantes que la realidad, la conexión entre Khalil y Sara desafía todas las normas. Su viaje no solo es una exploración del amor y el deseo, sino también un examen de las creencias y los valores que nos definen. ¿Puede el amor florecer en un terreno tan árido? ¿Es posible que dos almas, tan diferentes en su origen, encuentren un camino hacia la redención mutua? Mientras la historia se despliega, la respuesta a estas preguntas se convierte en el hilo conductor que entrelaza las vidas de Khalil y Sara, llevando a ambos a un descubrimiento que cambiará sus vidas para siempre. Khalil se encontraba en una encrucijada emocional, atrapado entre su vida de lujo y las expectativas familiares. Cada mañana, al despertar en su palacio, se sentía más como un prisionero que como un hombre libre. La idea de un matrimonio basado en un contrato lo atormentaba, y a medida que pasaban los días, la conexión con Sara se hacía más intensa, desafiando sus creencias sobre el amor y el compromiso. Sin embargo, la realidad de su situación lo perseguía como una sombra implacable. La presión aumentaba cuando su madre, la matriarca de la familia Al-Rashid, comenzó a intervenir con insistencia, preguntando sobre los planes de su hijo. Consciente de que su madre no se detendría hasta ver a su hijo casado, Khalil decidió invitarla a una cena en el palacio, con la esperanza de poder presentar a Sara de manera formal. Pero la tensión en el aire era palpable, y Khalil sabía que sus acciones tendrían repercusiones. Sara, por su parte, se encontraba en una lucha interna. Aunque había aceptado el acuerdo, la idea de ser vista como un mero objeto de intercambio la incomodaba. A medida que pasaba el tiempo, comenzó a cuestionar las verdaderas intenciones de Khalil. ¿Era solo un trato comercial para él o había algo más? La atmósfera opulenta de su vida contrastaba fuertemente con la humildad de su propia existencia y cada interacción con Khalil la dejaba más confundida. La desconfianza se instaló en su corazón, convirtiendo lo que había comenzado como una oportunidad en una fuente de ansiedad. Una noche, mientras Sara limpiaba una de las suites de lujo del hotel, se encontró con una mujer que parecía ser la amiga íntima de Khalil. Aisha, una mujer de espíritu libre y con una inclinación a cuestionar la tradición, se acercó a Sara con curiosidad. Aisha era consciente del acuerdo entre Khalil y Sara, y aunque al principio parecía ser una aliada, sus intenciones eran más complejas. ¿Estás segura de lo que estás haciendo?, le preguntó, su mirada inquisitiva reflejando un entendimiento que Sara aún no podía articular. Este hombre es un prisionero de su propia vida, y no hay garantía de que tu presencia lo libere. Las palabras de Aisha resonaron en la mente de Sara, y comenzaron a surgir dudas. ¿Estaba realmente ayudando a Khalil o simplemente era otra pieza en un juego que no comprendía? La amistad que había comenzado a formarse entre ellas se tornó en un campo de batalla emocional, donde ambas mujeres luchaban con sus propias inseguridades y deseos. Sara sentía que Aisha, aunque bien intencionada, no podía comprender la complejidad de su situación. Por otro lado, Khalil se enfrentaba a un dilema moral. En su mundo, las decisiones eran simples, dictadas por la tradición y el estatus. Sin embargo, al conocer a Sara, un nuevo mundo de posibilidades se había abierto ante él. La conexión que sentía era desconcertante y aterradora, lo que lo llevaba a reflexionar sobre su propia identidad. En una conversación con su mejor amigo, Omar, Khalil expresó sus temores. No sé si puedo seguir viviendo esta mentira. Ella es diferente y me asusta. ¿Qué pasaría si me enamoro de ella? Omar, siempre pragmático, lo miró con seriedad.
Khalil, el amor no es un lujo, es una necesidad, pero debes tener cuidado, porque el amor también puede ser una trampa. Estas palabras resonaron en Khalil, quien comenzó a cuestionar si había estado persiguiendo el amor o si simplemente había estado huyendo de la soledad que lo consumía. La cena que había planeado con su madre se convirtió en un campo de batalla emocional. Cuando presentó a Sara, la tensión en la sala era palpable. La mirada de su madre, fría y crítica, se posó sobre ella, evaluando cada detalle: su vestimenta, su acento, su presencia. «Así que has decidido casarte con una mujer de clase baja», murmuró su madre, la desaprobación evidente en su tono. Sara, que había estado tan decidida a demostrar su valía, sintió que el aire se le escapaba. La humillación la atravesó como un cuchillo y por un momento se vio a sí misma como un simple objeto en un juego que no le pertenecía. Khalil, al ver la reacción de su madre, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La presión de la tradición y el peso de las expectativas lo aplastaban. Se levantó de la mesa y con una voz temblorosa dijo: «No quiero que Sara sea juzgada por su pasado. Ella es mucho más que lo que aparenta. Y yo la elijo». En ese instante, una chispa de rebeldía se encendió en su interior, pero también una profunda vulnerabilidad. ¿Era lo suficientemente fuerte para enfrentar a su familia y a su cultura? La cena terminó en un silencio incómodo, y mientras todos se retiraban, Khalil se sintió atrapado entre dos mundos, el de su familia y el de su corazón. Sara, por su parte, sintió que el peso de su realidad la asfixiaba. A medida que se alejaba del palacio, lágrimas de frustración brotaron de sus ojos. La lucha por la dignidad y el reconocimiento era una batalla que parecía interminable, y la conexión con Khalil, aunque auténtica, era una cuerda floja sobre la que caminaba. Ambos protagonistas se encontraban en una búsqueda constante, enfrentando las expectativas de su entorno mientras intentaban descubrir quiénes eran realmente. Khalil, con su vida llena de privilegios, empezaba a cuestionar el significado del amor, mientras que Sara, con su lucha diaria, comenzaba a darse cuenta de que su valor no dependía de lo que otros pensaran de ella. El conflicto se intensificaba y cada uno se enfrentaba a sus propios demonios, creando una atmósfera cargada de tensión emocional. ¿Podrían encontrar la fuerza para superar sus circunstancias y construir un futuro juntos? ¿O estaban destinados a convertirse en prisioneros de sus respectivos mundos? La respuesta a estas preguntas no solo definiría el destino de Khalil y Sara, sino que también revelaría la profundidad de su conexión en medio de un mar de desafíos. Khalil se encontraba cada vez más abrumado por la presión de la tradición y las expectativas familiares. Tras la cena con su madre, donde había defendido a Sara, se dio cuenta de que su valentía podría tener consecuencias. Su madre, enfurecida, dejó entrever que había maneras de deshacer el compromiso, utilizando su influencia y conexiones. Las palabras de su madre resonaban en su mente, instándole a reconsiderar su decisión. «No permitiré que tu reputación se vea manchada por una mujer que no merece tu amor», le había dicho, y Khalil sintió cómo la angustia comenzaba a consumirlo. Por otro lado, Sara, con el corazón herido y la dignidad pisoteada, se encontró en una encrucijada. La humillación de esa noche había dejado una marca profunda en su autoestima. A medida que pasaban los días, la presión de la situación comenzó a manifestarse físicamente. Su sueño se volvió errático y las ojeras marcaban su rostro. Sin embargo, había una chispa de determinación en su interior que empezaba a arder. Recordó las palabras de Aisha, quien le había sugerido que su vida no debía estar definida por otros. Era hora de tomar el control de su destino, pero las dudas la acosaban. ¿Era suficiente su determinación para desafiar a la familia al-Rashid? A medida que la amistad entre Sara y Aisha se desarrollaba, también comenzaba a fracturarse. Aisha, que había sido un apoyo, empezó a despertar celos y desconfianza en Sara. La actitud desafiante de Aisha, que abogaba por romper con las convenciones sociales, chocaba con la realidad que Sara conocía. «No puedes cambiar a un hombre que está encadenado a sus raíces», le decía a Aisha con fervor.
mientras Sara se preguntaba si la libertad de su amiga era realmente alcanzable para ella. La amistad, una vez sólida, se convirtió en un campo de batalla donde el miedo y el deseo de ser comprendida amenazaban con separarlas. Khalil, en su lucha por equilibrar su amor por Sara y la lealtad a su familia, comenzó a experimentar un profundo conflicto interno. Se sentía atrapado en un ciclo de culpa y deseo, y cada interacción con Sara se tornaba más intensa, pero también peligrosa. Una tarde, después de una tensa reunión familiar, se encontró con Sara en un café, donde ella había decidido expresar sus sentimientos. ¿Y qué quieres de mí, Khalil? ¿Eres capaz de dejar todo lo que te han enseñado por lo que sientes?, cuestionó con la voz temblorosa. Las palabras de Sara fueron como un balde de agua fría, y Khalil se dio cuenta de que su amor estaba siendo puesto a prueba de maneras que nunca había imaginado. En ese momento, la distancia emocional entre ellos se hizo evidente. Khalil se encontraba dividido entre su deseo de ser sincero y la realidad de sus responsabilidades familiares. La presión aumentó cuando su madre organizó un evento social, donde esperaba presentar a la prometida de su hijo, una mujer de su propio estatus. Khalil sabía que debía llevar a Sara, pero la idea de enfrentarse a su madre en público le provocaba ansiedad. La sensación de traición que experimentó al pensar en ocultar a Sara fue desgarradora. La lucha por ser fiel a su corazón se tornó más complicada. Mientras tanto, la influencia de Aisha crecía y comenzó a hacerle preguntas incómodas a Sara sobre sus intenciones. ¿Realmente crees que Khalil te ama o solo te está utilizando para escapar de su vida?, le preguntó una tarde, dejando a Sara tambaleándose. Las dudas comenzaron a consumirla. Aisha, aunque con buenas intenciones, parecía querer desenmascarar la verdad, y eso solo aumentaba la presión sobre Sara. La amistad que había florecido se convirtió en un campo minado emocional, donde cada palabra podía ser malinterpretada. El clímax de la tensión llegó cuando, tras una discusión con su madre, Khalil decidió actuar. Decidió llevar a Sara al evento, desafiando abiertamente las normas familiares. La noche se convirtió en un espectáculo de emociones crudas. Al llegar, la mirada de su madre lo atravesó como una espada, y los murmullos entre los invitados se hicieron ensordecedores. La angustia de Khalil se intensificó cuando vio a Sara, con una expresión de incertidumbre en su rostro, sintiendo que su valía estaba siendo puesta en la balanza. A medida que la noche avanzaba, Khalil sintió que cada sonrisa y cada gesto de Sara estaban llenos de inseguridad. Fue entonces cuando decidió hacer algo inesperado. Alzó su copa y, frente a todos, pronunció un brindis. «Quiero presentar a la mujer que he elegido», declaró, su voz resonando en la sala. Las miradas se volvían hacia Sara, y el silencio se convirtió en un eco ensordecedor. «Ella no es solo mi prometida. Es la persona que me ha hecho cuestionar todo lo que creía saber sobre el amor y la vida», continuó, sintiendo cómo la presión se acumulaba en su pecho. El efecto fue inmediato. Su madre se levantó, furiosa. «¿Qué te has creído, Khalil? Estás arruinando tu vida». La tensión en el aire era palpable y Sara sintió cómo los ojos de los asistentes se tornaban en su contra. La vergüenza y la confusión la abrumaron, mientras Khalil se mantenía firme, decidido a defender lo que sentía. Pero la repentina adversidad hizo que Sara se preguntara si realmente valía la pena luchar por un amor que parecía tan frágil frente a la presión social. La noche terminó en un caos, y en medio de la confusión, Sara decidió que era hora de alejarse. La decepción y la angustia la llevaban a cuestionar si realmente podía tener un futuro con Khalil. Mientras se alejaba del evento, sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Khalil, al darse cuenta de su partida, intentó seguirla, pero la multitud lo mantenía atrapado. La separación se sentía inevitable y dolorosa. A medida que ambos se alejaban, cada uno enfrentaba sus propios demonios. Khalil se dio cuenta de que había desafiado a su madre, pero había puesto en peligro la relación con la única persona que realmente le importaba. Sara, por su parte, se sentía perdida en un mundo que no parecía tener lugar para ella. La lucha por la dignidad, el amor y el reconocimiento se intensificaba, mientras ambos se preguntaban si su conexión podría sobrevivir a las tormentas que se avecinaban.
La búsqueda de su identidad y la lucha por su amor se convirtieron en la esencia de su existencia, dejando entrever que el camino hacia la libertad sería más complicado de lo que habían imaginado. La noche del evento, mientras la tensión alcanzaba su punto máximo, un estruendo de gritos interrumpió la atmósfera cargada de incredulidad. La puerta principal del salón se abrió de golpe, y una figura conocida irrumpió en la sala. Era Aisha, con el rostro pálido y los ojos desorbitados, como si hubiera corrido una maratón. La mirada de todos se volvió hacia ella, y el murmullo se desvaneció, dejando un silencio que parecía pesar en el aire. «Aisha, ¿qué sucede?», preguntó Khalil, su voz temblando entre la preocupación y la confusión. La amiga de Sara, sin aliento, avanzó hacia él, y en su rostro se reflejaba una mezcla de urgencia y pánico. «Sara, ha tenido un accidente. La han llevado al hospital», exclamó Aisha, y las palabras golpearon a Khalil como un rayo. El mundo a su alrededor se desvaneció en un mar de sombras. Su corazón se detuvo un instante, y todas las preocupaciones sobre su madre y las expectativas familiares se desvanecieron en un soplo ante la inminente crisis. Sin pensarlo, Khalil se lanzó hacia la salida, dejando atrás las miradas atónitas de los invitados. La angustia llenaba su pecho mientras la imagen de Sara, herida y vulnerable, se repetía una y otra vez en su mente. Por un instante había olvidado todo lo que le había mantenido atado a la tradición. Solo pensaba en ella, en la posibilidad de perderla antes de haber tenido la oportunidad de luchar por su amor. Aisha lo siguió, intentando explicarle mientras corrían hacia el aparcamiento. No sé cómo sucedió. Ella estaba sola en casa y se sintió mareada. Cuando llegué, ya estaba en el suelo. Las palabras de Aisha se desdibujaban mientras la mente de Khalil se llenaba de imágenes de su amada, frágil y desprotegida. En ese momento, la realidad de su amor se hizo más clara que nunca. No importaban las convenciones ni las expectativas, solo importaba que ella estuviera bien. Al llegar al hospital, el ambiente era frío y clínico, un contraste brutal con el calor de la celebración que acababan de dejar atrás. Khalil sintió cómo la ansiedad se apoderaba de él mientras buscaba información en la recepción. La enfermera, con una expresión profesional pero distante, le informó que Sara estaba en observación y que no podían permitirle entrar todavía. La impaciencia lo consumía, y su mente se llenó de preguntas. ¿Qué había pasado? ¿Por qué no podía verla? La impotencia lo ahogaba. Finalmente, tras lo que le pareció una eternidad, una doctora emergió y se dirigió a Khalil y Aisha. «Ha tenido un desmayo, pero está estable. Necesitamos hacer más pruebas, pero no hay motivo para alarmarse». Khalil sintió un suspiro de alivio escapar de sus labios, pero la preocupación seguía latente. La imagen de Sara inconsciente lo atormentaba. Fue entonces cuando la doctora hizo una pausa, mirándolo fijamente. «¿Es usted un familiar?», preguntó, y las palabras resonaron en su mente como un eco. Khalil se dio cuenta de que, en ese instante crítico, la relación con Sara no solo dependía de lo que sentían el uno por el otro, sino de cómo el mundo los veía. La tradición, la familia y la reputación parecían ser barreras inquebrantables, pero la situación lo obligaba a replantearse su lugar en todo ello. «Sí, soy su prometido», respondió con una determinación renovada. Fue un momento de claridad. Había decidido no ocultar más su amor. El compromiso que había eludido se convirtió en un grito interno que reclamaba su verdad. Cuando finalmente pudo ver a Sara, yacía en una cama de hospital, pálida y vulnerable. Khalil se acercó, y sus ojos se encontraron. Ella sonrió débilmente al verlo, y en ese instante, él sintió que todo lo que había estado reprimiendo estalló en un torrente de emociones. «Lo siento, Khalil, no quería preocuparte», murmuró ella, y él sintió que su corazón se rompía al ver su fragilidad. «No tienes que disculparte», respondió tomando su mano con ternura. «Lo único que importa es que estés aquí. Me asustaste», admitió, dejando que la vulnerabilidad se apoderara de él. En ese momento, la conexión entre ellos se profundizó. La certeza de que su amor era más fuerte que cualquier expectativa se afianzó en su corazón. La experiencia en el hospital se convirtió en un punto de inflexión,
Khalil se dio cuenta de que no podía seguir permitiendo que las expectativas familiares dictaran su vida. Sara necesitaba su apoyo, y él debía ser el hombre que había prometido ser, un socio leal y decidido. La lucha por su amor se transformó en una lucha por su propia identidad y libertad. Con cada latido, sintió que su perspectiva había cambiado. Ya no podía ignorar su deseo de vivir plenamente, sin las cadenas de las tradiciones que lo mantenían cautivo. Mientras Sara comenzaba a recuperarse, Khalil se comprometió a luchar por ella y por él mismo. Decidió que no podía dejar que la presión social definiera su futuro. La revelación de que su amor era su verdadera fuerza lo impulsó a actuar. Tenía que enfrentarse a su madre, a su familia, a todos aquellos que intentaban separarlo de lo que realmente deseaba. La transformación de Khalil fue palpable. Ya no era el hombre indeciso que había sido antes. Se convertiría en un guerrero de su propio destino. La vida de Sara y la suya estaban entrelazadas, y él estaba dispuesto a enfrentarse a cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Mientras se sentaba junto a ella en la cama del hospital, Khalil sintió una nueva determinación brotar dentro de él. Había llegado el momento de tomar decisiones valientes, de desafiar las normas y de construir una vida que ambos merecían. La relación con Sara se convirtió en el símbolo de su lucha por la libertad y la autenticidad. El amor que compartían se transformó en una fuerza imparable, y el futuro, aunque incierto, se llenó de posibilidades infinitas. Este evento crítico había reconfigurado no solo el rumbo de su relación, sino también la esencia misma de quienes eran. Khalil y Sara se enfrentaban a un mundo que no les sería fácil, pero estaban dispuestos a luchar por lo que amaban, a desafiar las convenciones que los oprimían, y a descubrir juntos el verdadero significado de la libertad. La vida, en ese momento, les ofrecía un nuevo comienzo, lleno de esperanzas y desafíos, y estaban listos para abrazar lo que el futuro les deparaba. Khalil sintió el peso de su decisión mientras se sentaba junto a Sara en la cama del hospital. La habitación era un espacio frío y desolado, pero su corazón ardía con una nueva determinación. Había llegado el momento de enfrentar no solo la situación que había llevado a Sara a ese lugar, sino también el abismo que se había abierto entre él y su familia. Sabía que lo que estaba en juego era mucho más que su relación con Sara. Se trataba de su libertad, de su derecho a amar sin restricciones. La noticia de que Sara había tenido un accidente había viajado rápido, y pronto su madre, Fátima, llegó al hospital, su rostro marcado por la preocupación. Khalil podía ver el terror en sus ojos, pero también la desaprobación. Al entrar, Fátima se detuvo de golpe al ver a Khalil con la mano de Sara entre las suyas, y un silencio tenso llenó la habitación. «¿Qué estás haciendo aquí?», exigió Fátima, su voz cargada de indignación. Khalil sentía que la rabia comenzaba a burbujear en su interior. Sabía que este sería el momento de la confrontación que había estado evitando. «Estoy aquí porque la amo», respondió con firmeza, dejando que las palabras fluyeran como una declaración de guerra. La mirada de su madre se endureció, y Khalil sintió que el aire se volvía denso entre ellos. «No puedo seguir ocultando lo que siento. No puedo permitir que las expectativas familiares nos separen». Fátima dio un paso hacia él, su expresión una mezcla de incredulidad y furia. «No sabes lo que estás diciendo. Sara no es la persona que necesitas. No es parte de nuestra cultura, de nuestra familia. No es lo que hemos soñado para ti». Las palabras de su madre eran como cuchillos, y Khalil sintió que su corazón se encogía, pero no podía dar marcha atrás. «¿Y qué hay de lo que yo quiero? ¿Y de lo que Sara y yo queremos juntos?». La voz de Khalil resonó con fuerza, su propia convicción empujándolo a luchar por su amor. La tensión en la habitación se volvió palpable, como si el tiempo se hubiera detenido. Fue en ese momento que Sara, aún débil, giró la cabeza hacia su madre y con un hilo de voz intervino. «Mamá, Khalil es el hombre que quiero. No puedo cambiar eso. No puedo cambiar lo que siento por él». Sus palabras eran un acto de valentía que resonó en el corazón de Khalil, pero también desató la ira de Fátima. «No puedes decidir esto. Eres una niña y no entiendes las consecuencias de tus acciones», gritó Fátima, su frustración brotando como un torrente.
Khalil sintió que la situación se intensificaba y sabía que debía actuar con firmeza, pero también con amor. Tal vez sea una niña en algunos aspectos, pero sé lo que siento, dijo Sara. Y yo elijo a Khalil. Elijo ser feliz. Elijo ser libre. Khalil sintió que su corazón se llenaba de orgullo por la valentía de su amada. Era un momento decisivo, un punto de inflexión que resonaría en sus vidas para siempre. Fátima se quedó paralizada, incapaz de procesar la revelación de su hija. Khalil se dio cuenta de que este era el clímax de su conflicto interno y externo, la lucha entre el amor y las expectativas, entre la tradición y el deseo. Era el momento en que todo estaba en juego, y no podían retroceder. Con la determinación renovada, Khalil se volvió hacia su madre. No estoy pidiendo tu permiso. Estoy reclamando mi vida. No voy a dejar que el miedo a lo que piensen los demás decida mi futuro. Sara y yo vamos a luchar por nosotros, sin importar lo que digan. La atmósfera en la habitación se tornó eléctrica, cargada de emociones. Fátima, al ver la resolución en los ojos de su hijo, sintió que su mundo se tambaleaba. Khalil había cambiado. Ya no era el niño que buscaba aprobación. Se había convertido en un joven que defendía su derecho a amar. «Es una locura», murmuró Fátima. Pero Khalil podía ver que había un destello de duda en su mirada, una grieta en la armadura que había construido a lo largo de los años. «Tal vez, pero es nuestra locura, y somos nosotros quienes debemos vivir con ella», replicó Khalil, su voz resonando con una fuerza que lo sorprendió incluso a sí mismo. Era un momento de poder, una transformación que no solo afectaría su vida, sino también la de los que los rodeaban. Sara apretó la mano de Khalil, y en ese gesto la conexión entre ellos se intensificó. Fue un símbolo de su amor y de su lucha conjunta. Khalil se dio cuenta de que el camino hacia la aceptación no sería fácil, pero estaba dispuesto a enfrentarlo. A su lado estaba Sara, y juntos eran más fuertes. El conflicto con su madre marcó un punto de inflexión que resonaría en su vida. La decisión de Khalil de enfrentar su relación con Sara sin miedo a las repercusiones abrió la puerta a un futuro que antes le parecía inalcanzable. No solo se trataba de su amor, se trataba de su identidad, de su derecho a ser quien realmente era. El desenlace de esta confrontación fue un momento de claridad para todos los involucrados. Fátima, aunque aún luchando con sus propios sentimientos, comenzó a ver el amor que unía a su hijo y a Sara. La resistencia que había mostrado se desvaneció lentamente, dejando espacio para la comprensión. Khalil sabía que el camino sería largo y lleno de desafíos, pero la batalla que había librado en ese instante le dio la fuerza para seguir adelante. La vida no sería fácil, pero estaba dispuesto a enfrentarse a cada obstáculo, no solo por él, sino por el amor que compartía con Sara. El impacto emocional de este clímax resonó en cada rincón de la habitación. Sara, con lágrimas en los ojos, sonrió a Khalil, reconociendo la profundidad de su compromiso. Fátima, aunque aún llena de dudas, sintió un cambio en su corazón. La lucha por el amor de Khalil y Sara había comenzado, y aunque el futuro era incierto, juntos estaban listos para abrazar lo que vendría. Khalil se dio cuenta de que había superado su mayor desafío. No solo había defendido su amor, sino que también había reclamado su derecho a vivir auténticamente. Había aprendido que el amor verdadero no se somete a las expectativas ajenas, y esa lección lo acompañaría en cada paso de su nuevo camino. La vida estaba llena de posibilidades, y estaba decidido a explorar cada una de ellas junto a la mujer que amaba. Khalil observó a su madre, Fátima, mientras el silencio llenaba la habitación. La tensión era palpable, y en el aire flotaba la incertidumbre. Había desafiado las expectativas y los deseos de su familia, y aunque sabía que su decisión podía tener consecuencias graves, el amor que sentía por Sara era más fuerte que cualquier miedo. Fátima, con la mirada fija en su hija, pareció dar un paso atrás en su postura. Las palabras de Sara habían resonado en su corazón, aunque no estaba dispuesta a admitirlo. Khalil sintió que la atmósfera se cargaba de emociones contradictorias, y aunque su madre seguía aferrándose a los valores familiares, había una grieta en su resistencia. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó con voz temblorosa,
como si se dirigiera más a sí misma que a ellos. Khalil, que hasta ese momento había estado concentrado en su amor por Sara, se dio cuenta de que el camino hacia la aceptación sería largo y desafiante no solo para él, sino también para su madre. «Lo que pase depende de nosotros», dijo Khalil, con una firmeza renovada. «Estamos dispuestos a luchar por esto, por nuestro amor. No podemos permitir que la cultura o el miedo nos separen». La decisión de no rendirse lo llenó de una nueva energía. Era el momento de construir un futuro que reflejara sus deseos y no solo los de su familia. A medida que los días pasaron, la relación entre Khalil y Sara se fortaleció. Pasaron horas en el hospital, hablando de sus sueños, de su futuro, de cómo querían construir una vida juntos a pesar de los obstáculos que se presentaban. Sara, recuperándose lentamente, encontró en Khalil un apoyo incondicional, y él, a su vez, se sentía más seguro que nunca de su elección. La noticia de su relación comenzó a difundirse en el círculo familiar de Khalil, y las reacciones fueron variadas. Algunos miembros de la familia se opusieron abiertamente, mientras que otros mostraron curiosidad y, en ocasiones, simpatía. Sin embargo, lo que más le afectó a Khalil fue la reacción de su padre, quien lo llamó para una conversación seria. «¿Qué estás haciendo, hijo?», preguntó su padre, con un tono de decepción que hizo que Khalil se sintiera pequeño. «Sara no es de nuestra clase. No entiendes las consecuencias de tus acciones». Las palabras resonaron en su mente, pero Khalil estaba listo para defender su amor. «Papá, nunca he sido feliz siguiendo las expectativas que me impusieron. Sara me hace sentir completo, y eso es lo que importa. Quiero vivir mi vida en mis propios términos», respondió, sintiendo que cada palabra era un ladrillo que construía su nueva realidad. La conversación fue larga y difícil, pero finalmente, su padre, aunque aún reacio, aceptó que Khalil había tomado su decisión. La aceptación, aunque parcial, sentó las bases para futuras conversaciones. Khalil sintió que estaba ganando terreno en su lucha, pero en el fondo sabía que no sería un camino fácil. Mientras tanto, la recuperación de Sara avanzaba, y su espíritu indomable inspiraba a Khalil a seguir adelante. Juntos asistieron a terapias, compartieron risas y lágrimas, y poco a poco comenzaron a soñar en grande. Un día, mientras Sara le contaba sobre sus planes de volver a la universidad, Khalil se dio cuenta de que su amor no solo lo transformaba a él, sino que también empoderaba a Sara, dándole la confianza para perseguir sus sueños. «¿Y si empezamos una nueva vida juntos, lejos de aquí?», sugirió Khalil un día, con una chispa de entusiasmo en sus ojos. «Podríamos mudarnos a una ciudad donde nadie nos conozca y empezar de nuevo». Sara sonrió, entendiendo la profundidad de su propuesta. Era una invitación a la libertad, a romper con las cadenas de las expectativas familiares. Esa idea se convirtió en su proyecto a largo plazo. Se pasaban horas investigando sobre ciudades, soñando despiertos sobre sus futuros y haciendo planes. A medida que se acercaban a la fecha en que Sara sería dada de alta, la emoción crecía. Khalil sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Finalmente, el día de la alta llegó, y con él, una mezcla de alegría y ansiedad. Fátima estaba presente, aunque su actitud seguía siendo ambivalente, pero había algo diferente en su comportamiento. Su mirada era menos desafiante y más contemplativa. Khalil sintió que, aunque aún había un camino por recorrer, había un atisbo de aceptación en su madre. «¿Estás segura de lo que quieres hacer?», le preguntó Fátima a Sara, su voz ahora más suave. Sara, mirando a Khalil, respiró hondo y asintió. «Sí, estoy segura. Quiero estar con Khalil. Es el amor de mi vida». Fátima se quedó en silencio, y por un breve momento, Khalil vio una mezcla de tristeza y resignación en sus ojos. Sin embargo, también vio un destello de amor maternal. En ese instante, se dio cuenta de que su madre estaba comenzando a entender que el amor verdadero no se puede ignorar ni suprimir. Con el apoyo de Sara, Khalil decidió que era el momento de dar el siguiente paso. Juntos, se mudaron a una ciudad nueva, donde comenzaron a construir su vida desde cero. La libertad que sentían era intoxicante, y cada día se llenaba de nuevas oportunidades y experiencias.
Khalil encontró un trabajo en una empresa que valoraba la diversidad, y Sara se inscribió en la universidad, donde finalmente pudo perseguir su sueño de convertirse en diseñadora. Cada pequeño logro se celebraba, y su amor se fortalecía a medida que se enfrentaban juntos a los desafíos de la vida. Con el tiempo, la relación entre Khalil y Fátima también comenzó a sanar. A través de cartas y llamadas, comenzaron a comunicarse más. Khalil compartía sus logros y poco a poco, Fátima comenzó a aceptar que la felicidad de su hijo no debía estar supeditada a las expectativas familiares. Un día, mientras Khalil y Sara caminaban por el parque, Khalil recibió una llamada de Fátima. «Me gustaría verte», dijo, su voz cargada de emoción. Khalil sintió que su corazón latía con fuerza. «Claro, mamá. ¿A cuándo quieres que nos veamos?» La reunión fue un momento tenso, pero también lleno de esperanza. Fátima vio a su hijo y a la mujer que había elegido, y aunque todavía había un camino por recorrer, también había un nuevo entendimiento. Khalil se dio cuenta de que el amor y la aceptación eran procesos, no eventos únicos. Finalmente, un año después de su mudanza, Khalil y Sara decidieron dar un paso más en su relación. En una tarde soleada, rodeados de amigos y familiares que habían apoyado su amor, se comprometieron en una ceremonia sencilla pero significativa. Fue un momento de celebración, no solo de su amor, sino de la aceptación de sus identidades y decisiones. Khalil reflejó sobre su viaje mientras miraba a Sara en su vestido de novia, radiante y llena de vida. Había enfrentado la adversidad, había luchado por su amor y, sobre todo, había encontrado su verdadero yo. Había aprendido que el amor no era solo un sentimiento, sino un acto de valentía que inspiraba cambios no solo en su vida, sino en las vidas de quienes los rodeaban. Al final del día, mientras compartían risas y abrazos, Khalil sabía que había encontrado su camino. Había superado el miedo, había reclamado su vida y había aprendido que el amor verdadero era un viaje que vale la pena emprender. Y en ese momento, con su mano entrelazada con la de Sara, comprendió que todo lo que había luchado había valido la pena. Khalil y Sara no solo habían encontrado el amor, sino que también habían creado un espacio donde podían ser ellos mismos, libres de las restricciones del pasado. Juntos, estaban listos para enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara, y la promesa de un futuro brillante los llenó de esperanza. El amor siempre había sido su guía, y ahora, con la aceptación de su familia, estaban listos para escribir el próximo capítulo de su historia. Un capítulo lleno de amor, libertad y la certeza de que juntos podrían superar cualquier obstáculo. La vida les había dado una segunda oportunidad y estaban decididos a aprovecharla al máximo.